Buenas noches, yo soy el doctor Ismael Domínguez Rosado. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina de México por la oportunidad de presentar mi trabajo, colestectomía subtotal como alternativa segura en colestectomía difícil. La lesión de vía biliar es una complicación grave, un problema importante de seguridad en cirugía, que aunque la prevalencia es baja en países desarrollados, en países en vías de desarrollo esta puede ser hasta de 1 o 2% de la prevalencia hospitalaria, dependiendo de la casuística, y en un estimado de prevalencia comparativo con Estados Unidos hemos visto que parece ser hasta 30 veces más frecuente que en Estados Unidos al año, a pesar de que en Estados Unidos se hacen 4 veces más colestectomías que en México. Afecta principalmente a mujeres de muy bajos recursos, muchas veces, muchas de ellas cabezas de familia monoparentales, por lo cual si alguna de ellas sufre esta complicación, pues eso tiene una implicación, un impacto grave en toda la familia. La causa más común es una inadecuada identificación de la anatomía biliar, principalmente en situaciones de trampas anatómicas o técnicas, como es una variante anatómica o un estado inflamatorio importante que genera fusión de los elementos del cístico y del conducto colédoco, de manera que la visión crítica de seguridad es un concepto acuñado por el doctor Steve Strasberg, donde es una técnica de identificación del conducto cístico, de hacerla es una forma segura de hacer este procedimiento y de evitar una lesión de vía biliar. Las series existentes a la fecha son de pocos casos, muchas de ellas de varios centros, sin grupos comparativos y con seguimientos cortos de menos de un año. Algunas de ellas, y no existe una comparación en realidad de los desenlaces de la morbilidad asociada a la cole subtotal o comparada con la cole total cuando se logra una lesión de vía biliar como complicación y cuando se persiste en realizar colestectomía a pesar de no lograr la visión crítica. La colestectomía subtotal es una estrategia de rescate desafortunadamente poco usada en el contexto de colestectomía difícil y falla en la identificación de la visión crítica. Este es un ejemplo de cómo se ve la anatomía cuando se logra una visión crítica. Se diseca el tercio proximal de la placa cística y se diseca la grasa alrededor de únicamente dos estructuras que van hacia la vesícula biliar, a diferencia de una visión crítica incompleta donde no se diseca la placa cística y únicamente se ven dos ventanitas entre la arteria y el conducto cístico, y aquí uno podría perder un conducto derecho posterior de implantación baja y lesionarlo si uno no hace la visión crítica completa y de forma adecuada. Otra estrategia de rescate, una vez que no se logra la visión crítica, es la colestectomía subtotal, en la cual consiste en abrir la vesícula o cortar su pared anterior por arriba de una línea que va de la base del segmento 4 al surco de Rubier, respetando los elementos del escudo de Maguel-Moll, que es peritoneo que recubre el infundíbulo de la vesícula, junto con el conducto arteria cística y conducto colédoco. Esta se puede hacer de forma fenestrada, únicamente abriendo la pared de la vesícula y dejando libre el orificio interno del conducto cístico, o de forma reconstitutiva donde se cierra el muñón del tercio proximal de la vesícula. El objetivo del trabajo es demostrar que la morbilidad de una colestectomía total excede a la sociedad de una colestectomía subtotal en el contexto de una colestectomía difícil cuando no se obtiene visión crítica de seguridad. Se revisaron de forma retrospectiva expedientes en el Instituto Nacional de Nutrición durante 11 años, identificando 115 pacientes sometidos a cole subtotal y se comparó con un grupo de 293 pacientes tratados con colestectomía total que fueron referidos al instituto, donde no se logró visión crítica y que tuvieron como desenlace una lesión de vía biliar. Los grupos son comparables con base en que en ambos no se logró la visión crítica, pero en un grupo se decidió seguir una estrategia de rescate, la colestectomía subtotal, y en otro se persistió en completar la colestectomía a pesar de no lograr la visión crítica. Los desenlaces a revisar fueron complicaciones postquirúrgicas, complicaciones biliares y a largo plazo reoperaciones por patología biliar y cirrosis hepática. Se realizó estadística descriptiva y un análisis bivariado, y nuestros resultados más importantes fueron las complicaciones mayores acordeón 3 y 4 hacia arriba, las cuales se presentaron un poquito más altas en los casos subtotales a corto plazo. Sin embargo, hubo más reparaciones en el grupo de colestectomía total
y lesiones de vía biliar a largo plazo. Ningún paciente con cole subtotal requirió completar la colestectomía durante el seguimiento, y después de una mediana de 3.8 años de seguimiento, 2.4 de los pacientes en colestectomía total presentaron cirrosis biliar secundaria y por lo tanto sean candidatos en un momento a ser enlistados a trasplante, y ninguno en el caso de colestectomía subtotal. Aquí vemos cómo los grupos difieren, pues principalmente en la cantidad de hombres y mujeres. Es más frecuente hombres que en el grupo de cole total que en el de subtotal, porque en el subtotal corresponde a casos usualmente de inflamación aguda, que muchos de estos se presentan en pacientes de sexo masculino, a diferencia del grupo de colestectomía total, donde eran casos selectivos y predominantemente corresponde a mujeres. En relación a los desenlaces, hubo una mayor frecuencia de sepsis abdominal en los casos de cole subtotal, dado esto principalmente por fugas tempranas que fueron resueltas la mayor parte de ellas con una CEPRE posquirúrgica, y la tasa de reoperaciones, aunque no hubo una diferencia estadísticamente significativa, fue ligeramente superior en los casos de colestectomía total. En relación a las complicaciones menores, estas fueron más frecuentes en el caso de colestectomía total, y las complicaciones mayores ligeramente dadas a corto plazo por la presencia de fugas biliares que requieren una intervención, como es la CEPRE, pero una vez realizada esta intervención, los pacientes recuperaban a su vida normal y no presentaban complicaciones a largo plazo, como el grupo donde se persistió en la colestectomía total y terminaron en lesión de vía biliar. Y como podemos ver en este grupo, pues sí, la tasa de readmisiones fue mucho más alta, aunque no con diferencia estadísticamente significativa, pero sí la necesidad de reoperaciones por patología biliar fue sustancialmente más alta a largo plazo en aquellos que tenían una colestectomía total y se había lesionado la vía biliar, así como la presencia de cirrosis biliar secundaria, que aunque no es una diferencia estadísticamente significativa, pues es clínicamente relevante el tener pacientes que pudieran acabar en un trasplante hepático cuando de inicio habían sido operados de una cirugía totalmente electiva, en la cual no tendrían que acabar en listados para trasplante de hígado. Conocemos esta serie grande del grupo holandés de Van Dijk, que es multicéntrica, donde se analizan estos mismos resultados, aunque no con un grupo control, y ellos compararon la técnica fenestrada con la reconstitutiva, viendo más episodios de recurrencia de complicaciones biliares en la reconstitutiva. Quizá mucho esto en relación a que estos casos fueron hechos por la laparoscopía, y quizá en muchos de ellos se dejaron piedras. La prevalencia hospitalaria en nuestro centro es 7.7, muy similar al reportado en la literatura mundial, y solo hubo una lesión de vía biliar menor que se manejó por endoscopía y no requirió una intervención quirúrgica ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. La imposibilidad de identificar la anatomía y el proceso inflamatorio adecuadamente son las causas más frecuentes para hacer una colestectomía total, y esto no se modifica si se hace abierto o laparoscópico, pero como decíamos, sí, el hacerlo abierto permite palpar, y en muchos casos con esto de detectar piedras que uno dejaría de forma laparoscópica, y quizás es la razón por la cual nosotros no tenemos ningún caso que requirió completar colestectomía después de cole subtotal, a diferencia del grupo holandés, que tuvo una frecuencia de esta complicación de casi el 7%. Entre nuestro grupo no se encontraron diferencias relevantes en relación a la técnica fenestrada y reconstitutiva. En relación a la indicación, pues sorprende que en los casos de colestectomía total donde hubo una lesión de vía biliar, la mayor parte de estos pacientes fue una indicación por cole sintomática, colectitis sintomática, no por causas de inflamación aguda, a diferencia de las colestectomías subtotales. Y esto quiere decir que a pesar de que la mayoría de las veces no se realizó la colestectomía en el contexto de un proceso inflamatorio agudo y fue un procedimiento electivo, igual se produjo una lesión de vía biliar, por lo cual es muy importante pues tener en mente esta estrategia de cole subtotal como una estrategia de rescate. Otra cosa importante es que la media de reparación, de la primera reparación a una remodelación de la reparación después de una lesión de vía biliar fue de 62 meses, lo que significa que algunos pacientes tuvieron que tener una reoperación después de 7 años de la primera reparación. Y 2.4 los pacientes pues están con cirrosis biliar secundaria y probablemente llegan a requerir un trasplante hepático como una única alternativa terapéutica. En conclusión, es una estrategia
la colecistectomía subtotal de rescate segura y efectiva a corto y mediano plazo, que puede ayudar a prevenir una lesión de vía biliar y la movilidad asociada, si se realiza de manera apropiada una vez que no se logra la identificación del conducto cístico con base en el concepto de visión crítica de seguridad. Esta diapositiva me gusta ponerla porque es un ejemplo de cómo esto, aunque es un evento raro en la vida de un cirujano, pues hay estrategias para prevenir que esto suceda, como sucede con los cinturones de seguridad en los automovilistas. Es raro tener un accidente automovilístico, afortunadamente, pero el usar un cinturón de seguridad pues va a disminuir de forma sustancial el riesgo de muerte que en un accidente automovilístico. De la misma manera, el realizar la visión crítica puede evitar de forma sustancial el tener una lesión de vía biliar en esta cirugía, que es una de las que más frecuentemente se realiza en la vida de un cirujano. Quiero agradecer particularmente a la doctora Mariana Chávez Villa, al doctor Aldair de los Santos y al doctor Rodrigo Figueroa, quienes contribuyeron sustancialmente a la realización de este proyecto, y por supuesto mis mentores, el doctor Miguel Ángel Mercado y el doctor Steven Strasberg, quienes son los dos cirujanos que sin duda han contribuido más a entender cómo reparar adecuadamente a estos pacientes y cómo prevenir que esta complicación suceda después de una colecistectomía. Muchas gracias.